Muy bien, hermanos y hermanas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos es un gozo estar con ustedes por este medio. Hoy vamos a tratar un tema de suma importancia para nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Como pueblo de Dios necesitamos saber la verdad. Estamos viviendo en un tiempo que como pueblo necesitamos despertar del sueño que estamos teniendo. En esta hora, hermanos, vamos a abrir la Biblia. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 61. Isaías 61 dice así: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, era para prevenir a nuestra iglesia en aquel tiempo, la iglesia judía, la iglesia de Dios de aquel tiempo, vino para traerles buenas nuevas, para darle a conocer que como pueblo necesitaban un cambio y tenían que prepararse porque venían tiempos difíciles. De igual manera, hoy, hermanos y hermanas, estamos viviendo en tiempos difíciles y también el Señor, a través de su palabra, nos está instruyendo, está llegando a nuestros corazones para que nosotros podamos tener un cambio. Con este texto que acabamos de leer, vamos a ponernos de rodillas para iniciar con nuestro estudio. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su bendito nombre. Solo usted, oh Señor, es nuestro Dios. Le rogamos, oh Padre, que tenga misericordia de nosotros y que su Santo Espíritu sea con cada uno de mis hermanos que nos escuchan. De igual manera con aquellos que en el transcurso del tiempo van a seguir escuchando su palabra de lo que ha quedado el día de hoy. Le pedimos que su Espíritu Santo nos guíe siempre a la verdad y ayúdenos, oh Señor, tener un cambio. Sabemos que su Espíritu siempre nos guía a la verdad, pero nosotros somos carnales y hacemos muchas cosas diferentes a la de su Espíritu. Le rogamos, oh Señor, que ese Espíritu de verdad nos siga instruyendo para seguir caminando en sus caminos. Bendiga a todos nuestros hermanos que estamos presentes y los que nos escuchan. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, hoy trataremos un tema que ha sido debatido por mucho tiempo. Ha ocasionado muchas controversias por muchos hermanos. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a estudiar este tema detenidamente para comprender lo que la palabra de Dios dice referente a un pueblo que la Escritura nos menciona. Hoy trataremos el tema de los 144,000, pero ponga mucha atención, vamos a hacer un poco de historia. Por primera vez en la Escritura, en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan, el discípulo amado, que estuvo con nuestro Señor Jesucristo, este siervo del Señor fue desterrado en la isla de Patmos y pasó sus últimos días en esa isla, alrededor de los años 96 después de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que pongamos atención en esto. La Escritura nos habla por primera vez la revelación de los 144,000, de los hijos de Israel, allá donde se encontraba el discípulo amado, es decir, donde se encontraba Juan el revelador. El apóstol Santiago, en Santiago capítulo 1, verso 1, él manda saludos a las 12 tribus que están esparcidas. Quiero decirle con mucha delicadeza este punto. Cuando el apóstol Juan, o es decir, el que revela Apocalipsis, el que hace el libro de Apocalipsis, hermanos y hermanas, por primera vez menciona el número de este pueblo, 144,000 israelitas, no lo escribió por el tiempo pasado, porque los 144,000, hermanos y hermanas, viene ya
en la era cristiana. Es mencionado este número después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hablar de las tribus de Israel nuevamente, ¿qué nos recuerda, hermanos, esto? Lo que Dios nos estaba explicando con esta revelación profética es que esta profecía iba a tener un cumplimiento para el tiempo futuro. Y hoy estamos viviendo precisamente en los tiempos finales y esta profecía se tiene que cumplir. No fue para el Israel antiguo. ¿Cómo sabemos todo esto? Vamos a analizarlo detenidamente y que el Señor del cielo nos bendiga por el deseo de investigar su santa palabra. Hermanos y hermanas, siéntese cómodo, tome pluma, tome una hoja y con la ayuda de Dios vamos a empezar nuestro estudio. Muy bien, hermanos, en el libro de Isaías capítulo 66, versículo 16, nos habla de un pueblo. Vamos a ir al libro de Isaías capítulo 66, verso 16. Ponga mucha atención a esto. Dice la palabra del Señor: porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a todo hombre. Sigue diciendo la palabra. Dice así: y los muertos del Señor serán multiplicados. Podemos ver que aquí va a haber un pueblo que va a ser juzgado y van a ser multiplicados los muertos. Verso 17. Los que se santifican, los que se purifican en los huertos, uno tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice el Señor. Podemos notar que aquí está hablando de un pueblo que contiene y tiene el régimen alimenticio. Y tiene que ser un pueblo que no consume carne de cerdo. Pero más sin embargo, este pueblo ha desobedecido al Señor, porque dice que no solo está consumiendo carne de cerdo, sino abominación y ratón, y van a ser talados. Verso 18. Porque yo conozco sus obras. Este pueblo, el Señor conoce las obras de ese pueblo. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. ¿Cuál es el pueblo que el Señor reconoce sus obras? Miren el libro de Apocalipsis capítulo 3, y vamos a encontrar ahí quién es ese pueblo. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, hablando del mensaje a la iglesia de la Odisea, dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Este pueblo que es reconocido por sus obras es un pueblo que no está viviendo conforme a la voluntad de Dios. El mensaje a la iglesia de la Odisea, dice el espíritu de profecía, que se le aplica al actual pueblo de Dios. Es decir, que nuestra iglesia adventista del séptimo día representa la iglesia de la Odisea. Nuestra iglesia adventista del séptimo día es precisamente la que el Señor conoce sus obras, que no es ni frío ni caliente. Nuestra iglesia adventista del séptimo día es la que tiene la reforma pro salud. Nuestra iglesia adventista del séptimo día es que muchas veces estamos predicando que no se debe consumir la carne de puerco, pero el Señor ve que se está consumiendo carne de cerdo. Y por eso también nuestra iglesia adventista del séptimo día, no solo eso, están consumiendo comida de ratón. Es más, ratones. Queridos hermanos y hermanas, podemos notar que de acuerdo a la Escritura, este pueblo de Isaías 66 es el mismo pueblo que se encuentra en Apocalipsis. Con esto podemos notar también que viene un juicio hacia este pueblo, a la última iglesia. ¿Cómo se hará? Pero dice que cuando el Señor ejecute esto y quite y elimine los que no quieran vivir conforme a su voluntad, el Señor dice que hará una obra con aquellos que
escapen de ese juicio. El versículo 19 dice: y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y a Lut, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Queridos hermanos y hermanas, podemos notar que este pueblo que el Señor ha de tener de nuestra iglesia, la Odisea en nuestro tiempo, serán escapados. ¿Escapados de qué? De un juicio, y lo vamos a ver en el transcurso de nuestro estudio. Aquellos que no sean vomitados, los que sean vomitados son los que serán ejecutados en un juicio, mas aquellos que no sean vomitados, de acuerdo a Isaías y Apocalipsis, nos enseña que es el pueblo de Dios que irá a traer sus hermanos. Quiere decir que de los sellados que el Señor ha de tener, de los que no vomiten, de lo que el Señor no vomite, de ese pueblo, el Señor los mandará a hacer una obra que no se ha podido terminar el día de hoy. ¿Por qué no se ha podido terminar? Lo analizaremos en nuestro estudio. Precisamente, hermanos, nuestro tema es de suma importancia, porque como pueblo necesitamos comprender las cosas que se avecinan. Es por eso, hermanos, que hemos estudiado lo siguiente en nuestro estudio pasado, cuando estudiamos el tema 1D o 1Com, los 144,000. Hemos aprendido muchas lecciones. Vamos a, hermanos, a analizar un texto nuevamente que se ha utilizado para que no se estudie el tema de los 144,000. Se encuentra en el libro Mensaje Selecto, tomo 1, página 205. Mensaje Selecto, tomo 1, página 205. Vamos a leerlo de la Biblioteca del Espíritu de Profecía. Ahí en el libro Mensaje Selecto, tomo 1, página 205. Pongan mucha atención a este texto. Ahí dice el título, los 144,000. Dice así: Cristo dice, ¿quién está hablando aquí? Cristo, nuestro Señor. Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones. Voy a hacer un paréntesis. El título de este texto es los 144,000. Hablar del tema de los 144,000. Van a haber muchas suposiciones, muchas fábulas. Y nuestro Señor Jesucristo quiere que evitemos eso. Cristo dice que habrá en la iglesia quienes presentarán fábulas y suposiciones, cuando Dios ha dado sublimes y elevadoras y ennoblecedoras verdades, que siempre debieran ser preservadas en la cámara del tesoro de la mente. Cuando los hombres toman esta teoría y aquella otra, cuando están curiosos por saber algo que no es necesario que sepan, Dios no los está guiando. No es su voluntad que los suyos presenten algo que tengan que suponer, que no está enseñado en la palabra. No es su voluntad que entren en controversias por cuestiones que no les ayudará espiritualmente, tales como ¿quiénes han de componer los 144,000? Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Queridos hermanos, este texto no está diciendo que no se estudie el tema de los 144,000. Este texto nos está diciendo, nuevamente vamos a repetirlo, nos está enseñando que no presentemos fábulas y suposiciones por cosas que no nos ayudará espiritualmente. Por ejemplo, en decir quién es de los 144,000, eso no nos ayuda. Pero la inspiración dice que fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos por Dios.
Entonces, hermanos, con este texto podemos comprender que sí va a haber 144,000, que en el tiempo futuro ellos sabrán que van a ser parte de ese número. Cuando los eventos lleguen, cuando el Señor tenga su pueblo. Pero usted el día de hoy y su servidor no podemos decir a nadie que es de los 144,000 hoy. La inspiración es clara, fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Queridos hermanos, el tema de los 144,000 está enseñado en la Biblia. Su registro bíblico se encuentra en Apocalipsis 7:4 y también se encuentra en Apocalipsis 14:1. Podemos notar, hermanos y hermanas, que está enseñado en la palabra de Dios. Porque este texto dice que no estemos enseñando cosas que no está enseñada en la palabra de Dios. Por lo tanto, el tema de los 144,000 y hablar de los 144,000 es bíblico. Y si está escrito, hermanos, en el Nuevo Testamento, en los últimos libros, y especialmente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que es el Apocalipsis, es de suma importancia, porque es una profecía para nuestro tiempo. Apreciables hermanos, bueno, vamos a seguir con nuestro estudio. Esto es de suma importancia porque necesitamos comprender lo cuán importante es este estudio. La hermana Elena de White escribió un texto referente a los 144,000 y quiero que medite este texto. Existe la obra final. ¿Cuándo se termina la obra final? Ponga mucha atención a este texto que vamos a en estos momentos leerlo. Se encuentra en el libro titulado Joya de los Testimonios, tomo 1, en la página 335. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 335. Y ponga atención a este texto, porque vea lo que la inspiración dice. Ponga atención. Voy a leerlo. Dice así: el verdadero pueblo de Dios, que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios, sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Queridos hermanos y hermanas, este texto nos enseña que la obra final que se hace en favor de la iglesia es el sellamiento de los 144,000. Escuche esto. Y la inspiración también nos dice el verdadero pueblo de Dios. Hablar de los 144,000 no es hablar del mundo. Hablar de los 144,000 es hablar del verdadero pueblo de Dios. Y no solo esto, dice la inspiración que el pueblo de Dios ha de tener una obra final. ¿Cuándo será la obra final del pueblo de Dios? En el sellamiento de los 144,000. En otras palabras, hermanos y hermanas, podemos notar de acuerdo a este texto que hablar de los 144,000 es hablar del pueblo de Dios que vive hoy en este tiempo. La obra final que se hace en favor de nuestra iglesia es el sellamiento de los 144,000. ¿Cuándo terminará esta obra? Entonces es interesante conocer el sellamiento de los 144,000. ¿Cómo son sellados?
Para que usted comprenda cómo son sellados, usted se dará cuenta que esa será la obra final. Por eso, la obra final para nuestra iglesia, no para el mundo. Por eso la inspiración claramente dice que la obra final que se hace en favor de la iglesia. Por eso Isaías 66 nos enseñó las etapas del pueblo de Dios y la obra que se ha de hacer. Queridos hermanos, este punto es de gran importancia para nosotros y es vida para nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Es por eso que la Escritura nos enseña estos puntos importantes. Muy bien, hermanos, como hemos estado analizando cuán importante es este tema, ahora vayamos a la Escritura y vamos a analizar los puntos proféticos que nos enseña. Vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 7. Vayamos a ese libro y veamos, hermanos, lo que la inspiración nos deja para nuestro tiempo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 4. Ponga atención. Dice la Escritura: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Verso 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Podemos notar, de acuerdo a la santa palabra de Dios, eventos proféticos. Podemos notar aquí 4 ángeles que están en pie sobre los 4 ángulos de la tierra haciendo una actividad. ¿Cuál es esa actividad que están haciendo estos ángeles? De acuerdo a la Biblia, están deteniendo los 4 vientos. Esto nos enseña entonces que estos ángeles están refrenando la actividad de los vientos. Entonces empecemos analizando este punto. ¿Qué representan los vientos? Porque esto nos va a ayudar. Pero recordemos lo siguiente, hermanos y hermanas, que hay puntos que recalcar de esta lectura. 1, que hay 4 ángeles en pie. 2, hermanos, que estos ángeles están en los 4 ángulos de la tierra. Hay 4 vientos. Un ángel que sale del este que clama diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, hasta que sean sellados los siervos de Dios, y que tiene el sello del Dios vivo. Hay 4 ángeles para destruir, hermanos, la tierra, el mar y los árboles. También, hermanos, notamos el número de los sellados. Y no solo eso, dice que es de la tribu de Israel, de las 12 tribus de Israel. Pero también vamos a notar que también hay un pueblo en Apocalipsis capítulo 7, que se encuentra en Apocalipsis 7:9. Todo esto, con la ayuda de Dios, vamos a entenderlo. Con esto, hermanos, podemos notar que los vientos están siendo detenidos por 4 ángeles. La pregunta es: ¿qué representan los vientos en la profecía, en la palabra de Dios? Vayamos al libro de Daniel. Daniel capítulo
capítulo 7, versículo 1. Ahí notamos cómo el profeta Daniel también tiene una visión y habla de los vientos. Daniel 7, 1 y 2 dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Podemos notar, de acuerdo a la palabra de Dios, que como Daniel ve a 4 vientos que vienen del cielo. La Biblia lo dice, y Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Daniel ve 4 vientos que vienen del cielo y que también estaban combatiendo en la gran mar. Estos vientos llegan y combaten en la gran mar. Están peleando uno tras otro estos 4 vientos. ¿Qué representarán los vientos de Daniel? La inspiración dice en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 492 y 493, Conflicto de los Siglos, página 492 y 493. Pongan mucha atención. En esta profecía se ve que del mar sale una bestia. La primera bestia era un león, la segunda bestia era un oso, la tercera bestia que sale del mar, cuando están combatiendo estos vientos, sale la tercera bestia, que es un leopardo con 4 cabezas, y después sale una bestia indescriptible. Pero ¿qué representa estos 4 vientos que están combatiendo en la gran mar? Conflicto de los Siglos, página 492. A la 493 dice así la inspiración: los grandes reinos que han gobernado al mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras que surgían mientras los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Daniel 7:2. En Apocalipsis 17, un ángel explicó que las aguas representan pueblos, naciones y lenguas. Los vientos simbolizan luchas. Los 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquistas y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Podemos notar, hermanos, con esta cita que los 4 vientos de Daniel, capítulo 7, versículo 2, que están combatiendo en la gran mar, representa luchas, simbolizan y representan los terribles dramas de conquistas y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Podemos notar, de acuerdo a la inspiración, que los 4 vientos de Daniel 7:2 son luchas, guerras, revolución, que cada imperio conquistaba. Eso simboliza los vientos de Daniel 7:2. Hermanos, la pregunta que surge es: los vientos de Daniel 7:2, que son luchas y guerra que están combatiendo en la gran mar, ¿son los mismos vientos de Apocalipsis 7:1? Medite, hermano, en este punto, porque por años se ha estado diciendo que los vientos de Apocalipsis 7:1 representan luchas y guerras. Queridos hermanos, quiero decirles lo siguiente, que los vientos de Apocalipsis 7:1 no son luchas y guerras. Usted se preguntará por qué. Analice la palabra de Dios. La primera pregunta que debemos hacernos es esta: ¿de dónde vienen los vientos de
Daniel 7:2. ¿Y de dónde vienen los vientos de Apocalipsis 7:1? Usted podrá notar que los vientos de Daniel 7:2 dice que esos vientos vienen del cielo. Y si usted nota en Apocalipsis 7:1, puede ver que como los vientos vienen de la tierra. Vienen de dos lugares diferentes. Segundo, usted puede notar que los vientos de Daniel 7:2 están combatiendo en la gran mar. Los cuatro vientos están combatiendo. Mientras que los vientos de Apocalipsis 7:1, hermanos y hermanas, ¿dónde están esos vientos? Están siendo retenidos por los cuatro ángeles. En otras palabras, cuatro vientos peleando uno tras otros ahí en conflicto, que representan luchas y guerras de Daniel 7:2. Y usted nota ahora en Apocalipsis 7:1, cuatro vientos detenidos. Si dijéramos que son lo mismo, podríamos decir que el día de hoy, los vientos de Apocalipsis 7:1, si decimos que son los mismos de Daniel 7:2, entonces hoy hubiera paz. Porque están siendo retenidos. Mas sin embargo, los vientos de Daniel 7:2, hasta el día de hoy se escucha guerra, revoluciones, conquistas, y también se sigue escuchando las terribles revoluciones que han ocasionado a este mundo. Y no solo eso, estos vientos de Daniel 7:2 hasta el día de hoy están en actividad. Entonces, hermanos, no son los mismos de Apocalipsis 7:1, porque lo contrario, si fuera lo mismo, hoy este mundo estuviera en paz, en tranquilidad. Hermanos, también notemos lo siguiente, que en Apocalipsis 7:1 podemos ver cómo cuatro ángeles retienen estos vientos. Pero no hay ningún ángel en Daniel 7:2, ni siquiera para detener esos vientos. Esos están en conflicto, esos vientos. Entonces no son lo mismo. Entonces, hermanos, ¿qué representarán los vientos de Apocalipsis 7:1? ¿Quiere usted saberlo? Pues vamos, con la ayuda del Señor, ir a la inspiración, porque ella nos dará la respuesta. En el libro titulado Testimonios para la Iglesia, tomo 5, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 142, ponga atención a este texto, porque esto es sorprendente. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 142. Dice la inspiración así: se acerca el tiempo que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Hace poco nos vimos cerca de que esto sucediese en California, pero resultó ser un simulacro del soplo de los cuatro vientos. Dice la inspiración, por lo pronto, estos son detenidos por los cuatro ángeles. No estamos del todo listos todavía. Aún queda una obra por hacer, y luego los ángeles recibirán la orden de soltar los cuatro vientos para que soplen sobre la tierra. Queridos hermanos y hermanas, este texto nos enseña, hablando que se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Este texto nos enseña también que esto se refiere a la marca de la bestia. ¿Cuál bestia?
la de Apocalipsis capítulo 13. Por eso también la inspiración dice que esto estuvo a punto de suceder en California. ¿Cuál? La marca de la bestia, es decir, la ley dominical, conocida también como las leyes azules. Esto, hermanos y hermanas, representan los vientos de Apocalipsis 7:1. Porque la inspiración dice, y lo dice claramente, hace poco nos vimos cerca de que esto sucediese en California, pero resultó ser un simulacro del soplo de los 4 vientos. Hablar de la marca de la bestia es hablar también del decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender. Es hablar también de los 4 vientos que están siendo retenidos. Pero en aquel tiempo en California estuvo a punto de suceder. Por lo pronto estos son detenidos por los 4 ángeles. Este texto es de suma importancia para aclarar que estos 4 vientos de Apocalipsis 7:1 representa la marca de la bestia, representa la ley dominical, o también llamada leyes azules. Queridos hermanos, ¿por qué no se ha soltado la ley dominical? ¿Por qué? Porque, hermanos, hay una obra que se tiene que hacer todavía. ¿Y cuál es esa obra? Hermanos, a continuación lo vamos a ver. ¿Cuál es esa obra que se tiene que hacer todavía? ¿Por qué los vientos no han sido soltados? Vea esto, hermano, en el libro Evento de los Últimos Días. El libro Evento de los Últimos Días, en la página 228. Ponga atención a este texto, 228. Miren qué dice la inspiración en este texto, hablando de la marca de la bestia. ¿Qué es? Miren, hermanos, aquí está, es tan claro. Página 228 de Evento de los Últimos Días, dice así: la marca de la bestia es el día de descanso papal. También se encuentra en el Evangelismo, página 174. Hermanos y hermanas, de acuerdo a la inspiración en Evento de los Últimos Días, nos recalca que la marca de la bestia es el día de descanso papal. Entonces los vientos, ¿qué simbolizan? Simbolizan la ley dominical. Queridos hermanos, hasta aquí el Señor nos ha ayudado para entender este punto. Y si por mucho tiempo habíamos aprendido algo y creíamos que estos vientos representaban los vientos de Daniel 7:2, hoy usted ha confirmado que no es así. Estos vientos representan la ley dominical, los vientos de Apocalipsis 7:1. Podemos notar, hermanos, que hay cosas en la Biblia que pueden representar lo mismo, pueden ser lo mismo, pero representan otra cosa. Repito nuevamente, hermanos, hay cosas en la palabra de Dios que pueden ser lo mismo, pero representa otras cosas. Por ejemplo, cuando usted lee en la palabra de Dios, hablando del león de la tribu de Judá, usted sabe que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos en la Escritura del león rugiente que anda buscando a quien devorar, usted sabe de quién estamos hablando, de Satanás. De igual manera, cuando usted lee los vientos de Apocalipsis 7:1, de a partir de hoy sabe que representa la ley dominical. Pero cuando usted lee en Daniel 7:2 los vientos que están combatiendo en la gran mar, usted sabe que representa luchas y guerras. Queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios es tan clara para nosotros que vivimos en este tiempo. ¿Cuál es la obra final que se tiene que hacer en favor
del pueblo de Dios, porque ahí dice que hay una obra final. La obra final, hermanos, es el sellamiento de los 144,000, de acuerdo a la inspiración. Voy a leer un texto de Primeros Escritos, en el libro Primeros Escritos, en la página, hermanos, 36 y 37. Ponga mucha atención. ¿Sabía usted que en el cielo ya estaban a punto de que se diese la orden de soltar los vientos? Por eso es que hay un registro ahí en el libro de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, que en California estuvo a punto de soltarse los vientos. Pero ahora en Primeros Escritos vamos a analizar cómo el Señor del cielo, ¿por qué no soltó los vientos en ese tiempo? De acuerdo a Testimonio para la Iglesia, tomo 5, dice que todavía hay una obra que hacer, y lo vamos a comprender aquí, en Primeros Escritos, página 36 y 37. Ponga mucha atención, dice así. Vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra, y andaban en vías de realizarla. Jesús vestía ropas sacerdotales, miró compasivamente al pueblo remanente. ¿Quién vio? Nuestro Señor Jesucristo ve a quién. Miró compasivamente al pueblo remanente. Hay un pueblo remanente en el tiempo del fin. Y alzando las manos, exclamó con voz de profunda compasión: mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Entonces vi que Dios, escuchen esto, entonces vi que de Dios, sentado en el gran trono blanco, salía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos en derredor de Jesús. Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenía determinada la labor que cumplir en la tierra. Y agitando, escuche esto, y agitando de arriba abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz: retened, 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 hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente. Este ángel llega y comienza a decirle a los ángeles que se detengan un momento más. Nuestro Señor Jesucristo intercede ante nuestro Padre diciendo: mi sangre, de nuestro Dios dimanó luz hacia nuestro Señor Jesucristo para darnos una nueva oportunidad, hermanos y hermanas. Y dice la inspiración: pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oía y qué iba a hacer los 4 ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra. La sierva del Señor está preguntando esta visión de lo que estaba viendo. Y dice la inspiración que los 4 ángeles, tenían poder de Dios para retener los 4 vientos y que estaba ya a punto de soltarlos. Pero mientras aflojaba las manos y cuando los 4 vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar. Y alzando las manos hacia su Padre, intercedió con él, recordándoles que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia, se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los cuatro que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello de Dios. Queridos hermanos y hermanas,
podemos notar la compasión y el infinito amor de nuestro Señor Jesucristo, porque estuvo a punto de soltarse las leyes dominicales y el pueblo de Dios estaba sin ser sellado. Somos guardadores del sábado, tenemos la verdad del sábado como sello del Señor. Mas sin embargo, el Señor quiere implantar en nosotros un sello, el sello de la inmortalidad, el sello del Dios vivo. Pero hermanos y hermanas, el pueblo de Dios no estaba preparado y por eso no se han soltado los vientos, porque el pueblo de Dios en nuestro tiempo no está preparado. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo, su misericordia, su vida que dio por nosotros en la cruz del Calvario, esa grande misericordia es la que nos acompaña el día de hoy. Por eso el Señor ha de sellar un pueblo en el pueblo de Dios aquí en la tierra, porque el Señor ha de hacer una obra fuerte con un pueblo sellado. ¿Quiénes van a enfrentar la ley dominical, hermanos? ¿Quién será el pueblo que será sellado para enfrentar la ley dominical? ¿Usted cree que así como estamos como pueblo adventista del séptimo día, vamos a terminar la obra en el mundo? Hermano, el Señor tiene que hacer esta obra, sellar a su pueblo. Y solamente sellándolo, hermanos, se va a terminar la obra en el mundo. Porque el Señor ha de tener un pueblo fuerte, hermanos, para terminar la obra en el mundo. Por eso es que tenemos dos opciones el día de hoy. En nuestro estudio pasado hablamos del tema uno con o uno de los 144,000. Por eso si hemos de morir, muramos sellados con las verdades que el Señor nos ha dado, pero creyendo para estar en la resurrección especial. Pero si hemos de vivir, viene un juicio al pueblo de Dios. Por eso, la obra del sellamiento es de suma importancia. El Señor quiere y ya ha designado este plan, ha de sellar a un pueblo. Muy bien, hermanos, ahora nuestra pregunta es, este sellamiento que se da para tener 144,000, ¿a quién más se le mostró este sellamiento? Juan ve sellado 144,000, porque en Apocalipsis 7:4 dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. Apocalipsis 14:1 ve al Cordero nuestro Señor Jesucristo ahí con el pueblo, 144,000, ahí lo ve. La pregunta es, Juan ve los sellados, pero no vio cómo fueron sellados. ¿Quiere saber usted cómo fueron sellados el pueblo de Dios para sacar 144,000 de nuestro pueblo adventista del séptimo día? ¿Cómo será ese sellamiento? Hermanos y hermanas, prepárese. En el libro Testimonios para los Ministros, vamos a ir a la página 445. Ponga mucha atención a este texto, hermano y hermana. 445. Dice la inspiración así. 445. Este sellamiento de los siervos de Dios, es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esta notable revelación. Podemos notar que el sellamiento que vio, ¿quién, hermanos? Que vio Juan, que vio también Ezequiel, Juan también es testigo. Escucha este término, este sellamiento de los siervos de Dios. ¿Quiénes son esos siervos?
Si usted lee Apocalipsis 7:4, esos siervos son los 144,000. Dice, este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Lo que vio Juan, también se le mostró a quién en visión, Ezequiel. Juan también fue testigo de esta notable revelación. ¿Quién es testigo de esta revelación? Juan. Quiere decir que Ezequiel y Juan ven esta obra. Podemos notar entonces que Juan ve los sellados, pero no vio cómo fueron sellados. Los que el profeta Ezequiel ve cómo son sellados. Vamos a analizarlo, hermanos, con la ayuda de nuestro Dios, porque esto es de importancia para nosotros. En el libro Joya de los Testimonios, en la página, tomo 1, página 335, leímos un punto importante y hoy, hermanos, necesitamos comprender, porque en este texto no solo va a ver usted y no solo va a notar, los que tienen su libro puedan ir conmigo en la página 335, libro original, Joya de los Testimonios, tomo 1. Si usted tiene los libros modernos, tengo aquí la página, se encuentra en la página 368, 369. Usted va a notar en estos textos la obra final que se hace en favor de la iglesia, que es el sellamiento de los 144,000, y va a notar la relación con Ezequiel, que ve el asunto de este sellamiento. ¿Cómo lo ve Ezequiel? Muy bien, vamos a leerlo. Dice la inspiración: el verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios. Especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra bajo la figura de los hombres que tenían sendas armas destructoras en las manos. Entre ellos había uno vestido de lino, que tenía en su lado un tintero, y díjole el Señor: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ezequiel capítulo 9, verso 4. Hablar de Ezequiel 9 es hablar también del sellamiento de los 144,000. Hablar de Ezequiel 9:4 es hablar de un juicio en nuestra iglesia. Sigue diciendo la inspiración: ¿quiénes siguen el consejo de Dios en este tiempo? ¿Quién, hermano? ¿Quién sigue el consejo de Dios en este tiempo? Voy a repetir, la inspiración dice: ¿quiénes siguen el consejo de Dios en este tiempo? Son los que excusan virtualmente los yerros de entre el profeso pueblo de Dios y quienes murmuran en su corazón, sino abiertamente, contra los que quisieran reprender el pecado. Son aquellos que se les opone y simpatizan con los que contemporizan con el mal. No. En verdad, a menos que se arrepientan y dejen la obra satánica de oprimir a los que tienen la preocupación de la obra y de dar la mano a los pecadores de Sión, nunca recibirán el sello de la aprobación de Dios. Caerán en la destrucción general de los impíos, representada por la obra de los hombres
que llevan armas. Nótese esto con cuidado. Los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Su amor por la pureza y el honor y la gloria de Dios es tal, y tiene una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado, que se los representa agonizando, suspirando y llorando. Leas el capítulo 9 de Ezequiel. El espíritu de profecía nos enseña que leamos Ezequiel y el capítulo 9. Quiere decir que la obra del sellamiento que vio Juan, también Ezequiel lo ve. ¿Cómo son sellados el pueblo de Dios? Un juicio viene al pueblo de Dios. Y esto es de suma importancia, porque la inspiración también dice, note esto con cuidado. Y solos aquellos que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en la iglesia, son los que serán sellados. Eso yo no lo estoy inventando. Eso está aquí escrito. Hermanos y hermanas, aquí la inspiración nos dice que Dios ha de hacer un juicio a su iglesia, porque ha de tener 144,000. Porque el Señor está diciendo aquí que la última obra que se hace en favor de la iglesia es el sellamiento de los 144,000. Esto es claro. Es el pueblo de Dios. En el tiempo final, los vientos están siendo retenidos porque el Señor quiere sellar su pueblo. Y cuanto el pueblo sea sellado, el Señor hará lo que tiene que hacer. Entonces, hermanos, les invitamos a que podamos nosotros, con la ayuda del Señor, seguir estudiando este punto. Queremos entender más de esto con la ayuda del Señor. Muy bien, hermanos, vamos a leer Ezequiel capítulo 9 para entender este punto. Ezequiel capítulo 9, vamos a la escritura. Ezequiel capítulo 9, vean qué dice la inspiración. Ezequiel capítulo 9, versículo siguiente. Ezequiel 9 dice así: clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria de Dios de Israel, la gloria del Dios de Israel, se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó el Señor al varón vestido de lino que tenía a su cintura un tintero de escribano. Y le dijo el Señor, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis,
y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Vamos a seguir con la lectura más adelante. Pero podemos notar aquí que como un ángel sella y también, hermanos, 5 destruyen. Y solo aquellos que tengan el sello de Dios, de nuestro Dios en su frente, no van a morir. Pero todo aquel que no tenga el sello de Dios en su frente, caerán en este juicio. Ahora, hermanos, el espíritu de profecía habla sobre estos puntos. En el libro de Manuscript Realicen o Manuscritos Inéditos, tomo 1, página 241. Escuche este texto. 241. Dice la inspiración así. Estudie el capítulo 9 de Ezequiel. Nuevamente la inspiración por segunda vez. En Joya de los Testimonios dice lea. Ahora aquí nos manda estudie. Estudie el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. Así como está escrito, así va a suceder. No obstante, el tiempo pasa y la gente sigue dormida. Se niegan a humillar sus almas y a convertirse. El Señor no será paciente mucho más tiempo con quienes le fueron reveladas tan grandes y solemnes verdades, pero que se niegan a llevar estas verdades a su experiencia individual. El tiempo es corto. Dios está llamando. ¿Escuchará su voz ustedes? ¿Recibirán su mensaje? ¿Se convertirán antes de que sea demasiado tarde? Pronto, muy pronto, cada caso quedará decidido para la eternidad. El espíritu de profecía nos aclara, hermanos, que este juicio se cumplirá literalmente y que como pueblo estamos dormidos. Voy a leer otro texto más en el libro Manuscritos Inéditos, tomo 5, en la página 226. Este juicio, hermano, nunca se ha cumplido, de Ezequiel 9. Muchos han querido acomodar este texto para decir que cuando el rey Nabucodonosor llegó y conquistó a Jerusalén se cumplió. Eso no es así, hermanos. Porque el siguiente texto, hermanos, dice que esto se va a cumplir en nuestro tiempo. Se ha de repetir nuevamente. Manuscrito Inéditos, tomo 5, página 226. Ponga atención a esto. 226. Dice la inspiración así, 226. Manuscritos Inéditos, tomo 5, página 226 dice: el ángel exterminador, en inglés dice el ángel destructor, pronto se presentará de nuevo, no para destruir solo a los primogénitos como en Egipto, sino para aniquilar completamente a viejos y a jóvenes, tanto hombres como mujeres y niños que no lleven el sello. Queridos hermanos y hermanas, podemos notar, de acuerdo a la inspiración, que el ángel destructor que pasó en Egipto, ahora pasará en nuestra iglesia para hacer este juicio. ¿Por qué? Porque Dios tiene una obra tan especial que hacer. Hermanos, esto es de suma importancia y con la ayuda de Dios, hermanos, en nuestro siguiente estudio estaremos analizando más sobre esto. Quiero leer una cita del libro Cartas y Manuscritos de nuestra hermana Elena de White en la página 435, porque aquí nos dice dónde se hará. Si hay alguna duda, creo que esto aclarará nuestras dudas. En la página 435, ponga mucha atención a esto. Dice la inspiración: vi que el ángel destructor estaba listo. Testimonio para la iglesia, tomo 5, testimonio, manuscritos inéditos, tomo 5,
nos dice el ángel destructor. Y aquí nuevamente lo repite. Vi que el ángel destructor estaba listo para matar a viejos y a jóvenes, hombres y mujeres y niños pequeños. Luego vi que si los padres adventistas quieren que sus hijos se salven en el tiempo de angustia de la espada destructora, deben cuidar de ellos ahora. Deben subyugar sus pasiones y corregir sus errores fielmente y con vigilancia, y no permitirle ningún mal ni por un instante. Vi que los padres, muchos de quienes creen en la verdad presente, verán a sus hijos ser talados ante sus propios ojos, porque han sido muy blandos con sus hijos. Queridos hermanos, este texto dice claramente que este juicio que viene, habla de los padres, dice, luego vi que si los padres adventistas, si va a haber juicio para un padre, va a haber un juicio para un niño, porque va a ser talado delante de sus propios ojos. También va a haber juicio para los jóvenes, va a haber juicio también para el anciano, va a haber juicio también para cada uno de nosotros como adventistas del séptimo día, que no hemos andado correctamente. Queridos hermanos, este juicio viene, y la única manera que el Señor está pidiendo para que luchemos es gemir y clamar. Hay más textos, hermanos, con la ayuda de Dios. Lo vamos a analizar. Vamos a dar muchos puntos importantes. Vamos a leer algunos textos en inglés que nos va a ayudar a comprender los eventos que tenemos. Pero vamos a aprovechar el tiempo que nos resta en estos momentos para seguir hasta donde tenemos que avanzar el día de hoy. Queridos hermanos, en el libro Manuscritos Inéditos, tomo 5, en la página 200, Manuscritos Inéditos, tomo 5, nuevamente, en la página 227, escuchen este texto, 227. Si los padres descuidan su deber y dejan que sus hijos se complazcan en sus pasiones perversas y degradantes, el ángel exterminador los acabará destruyendo. Y ustedes, padres, tendrán una terrible responsabilidad que afrontar por el descuido de sus hijos. Ustedes que no han cumplido su deber, despierten ahora y recuperen el tiempo perdido. Ya queda poco, pero aún pueden actuar fielmente y hacer mucho por sus hijos. Hermanos, aquí hay una promesa de la inspiración, que actuemos, los padres actúen con sus hijos, y esta es la promesa del Señor. Viene un juicio, el sellamiento que ve Juan también se le mostró a ¿quién? A Ezequiel. Queridos hermanos, esto es de importancia para nosotros el día de hoy. En Ezequiel capítulo 9, versículo 4 y 6, al 6 dice así. Ezequiel capítulo 9, versos 4 y 6. Y le dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Estos tres textos que acabamos de leer del capítulo 4, estos textos del capítulo 4 al 6. ¿Sabe usted por qué recomienda la hermana Elena de Huay que leamos ese texto? Porque viene un juicio a nuestra iglesia. Usted dirá, ¿dónde dice ese escrito? ¿Quiere saberlo? Muy bien, hermanos, se encuentra en este libro titulado Manuscrito Realicen, volumen 18, en la página 183. Y vamos a leer un texto que aquí la inspiración lo dice, está ahí en inglés, pero lo vamos a leer. Digno de los hombres de responsabilidad
que no glorifican a Dios en fidelidad e integridad. Lea este capítulo. Note especialmente los versículos 4 al 6. En el tiempo indicado, el Señor de Israel hará un trabajo completo. Y cuando usted lee Ezequiel capítulo 9, verso 4 al 6, lo que usted encuentra es un juicio a la iglesia, donde un ángel pasa, hermanos, sellando, y donde 5 ángeles hacen un juicio. Por lo tanto, aquí en este texto en manuscrito realicen, número 18, en la página 183, nos recalca que leamos, que notemos especialmente el versículo 4 al 6. Y eso no lo estoy inventando, hermano. Si usted puede analizar este texto, ahí lo va a encontrar. Porque claramente este texto nos dice que vendrá un juicio en nuestro pueblo y que el verso 4 al 6 es de suma importancia. Se lo voy a volver a leer, hermanos. Dice así: el capítulo 9 de Ezequiel se ilustra el destino de los hombres de responsabilidad que no glorifican a Dios en fidelidad e integridad. Lea este capítulo. Note especialmente los versículos 4 al 6. En el tiempo indicado, el Señor de Israel hará un trabajo completo. En el tiempo indicado que el Señor ha de sellar a su pueblo, ha de ejecutar este juicio, es porque también la ley dominical se aproxima. Si usted pensaba la ley dominical y luego los demás eventos, ahora considere este evento, porque Ezequiel 9 estará en esos momentos también. Ezequiel 9 es un juicio que viene a nuestra iglesia. Han tratado, hermanos, muchos hermanos, en decir que esto ya se cumplió en el pasado. Han tratado de que estas verdades no sean dichas entre el pueblo de Dios. Queridos hermanos, esto es de vida o muerte para usted. Nuestro Señor Jesucristo intercedió por su pueblo hasta que se han sellado el pueblo de Dios. Pero hermanos, de acuerdo a la cita que acabamos de leer, ya queda poco tiempo. Por eso, cumplamos la palabra del apóstol Pablo, que para nosotros el vivir es nuestro Señor Jesucristo y el morir es ganancia. Ya sea que seamos uno con o uno de los 144,000, es de gran bendición, pero debemos estar preparados porque esto se avecina. Queridos hermanos, en el libro Evento de los Últimos Días, en la página 223, escuchen esto. Evento de los Últimos Días, página 223. Ponga esto, hermano, 223, ponga esto en su libreta, en su hoja de apunte. 223, vean esto, hablando del sello de Dios. Dice: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles, tan pronto como sean sellados y preparados para el zarandeo, este vendrá, ciertamente ya ha comenzado. Queridos hermanos, ¿quiénes obtendrán este sello? Este sello, hermanos, no se trata de un sello o marca que se pueda ver. La inspiración dice, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Pero la verdad, hermanos, con la ayuda de nuestro Dios hay que vivirla.
Porque aquí dice claramente que aquellos que serán sellados son los que tienen un afianzamiento en la verdad. Pero si ustedes son de aquellos que les gusta más el mundo, y cuando usted empieza a leer la palabra de Dios, comienza a analizar esto y quiere las cosas fáciles para su vida, deje, hermano y hermana, que nuestro Dios sea Dios y deje su idea preconcebida. Porque muchas veces, hermanos, nosotros queremos hacer nuestra voluntad y creemos que nuestra voluntad es la voluntad de Dios. Hermanos, Dios es Dios. Y lo que Él dice en su palabra es así como Él lo ha dicho, en todos los ángulos. Pero si usted, hermano y hermana, le gusta las cosas del mundo, no le gusta vivir la verdad, solo le gusta profesar la verdad, hermanos, está usted en este momento en un gran peligro, de acuerdo con todo lo que estamos estudiando. Por eso debemos nosotros el día de hoy entregarnos a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta obra de juicio será mundialmente. La pregunta es, hermano, para usted que nos escucha, si hasta aquí usted ha estudiado con nosotros, el siguiente estudio, aparte de ver que esta obra va a ser mundialmente, porque Dios va a sellar a su pueblo, el pueblo de Dios, también vamos a definir los 144,000, ¿es simbólico o literal? ¿Qué dice la Biblia y el espíritu de profecía? ¿Será que es simbólico? ¿Será que es literal? ¿Qué opinan, hermanos y hermanas? Vamos a analizar puntos importantes que nos van a ayudar para nuestro tiempo. Que quede en su mente, los 144,000 son simbólico y literal. ¿Cómo será esta obra, hermanos, mundialmente? ¿Cómo Dios va a hacer esta grandiosa obra? Lo veremos, hermanos, con la ayuda de nuestro Dios. Dios del cielo les bendiga y compartamos los estudios que nuestros hermanos continuamente están dando. Dios del cielo les bendiga y la paz de Dios sea con ustedes. Bendiciones. Le damos gracias, oh Señor, por su grande amor y misericordia. Le pedimos, oh Señor, que usted sea nuestro protector. Perdone, oh Señor, nuestros pecados y nuestras faltas. Ayúdenos a seguir la senda que usted nos está pidiendo. Señor, quite de nosotros todo mal y que su Espíritu Santo nos dirija siempre para hacer lo correcto. Bendiga a todos mis hermanos que nos escuchan y que su paz sea con nosotros. Gracias, oh Señor, por su grande amor y gracias por hablarnos en este tiempo de dificultades. Quédese con nosotros y con nuestros hermanos en todo el mundo. En el nombre de Jesús se lo rogamos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos.